Bienvenidos guardianas y guardianes a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un reloj, el Axios Pathfinder, que os va a gustar mucho, pero no lo vais a poder comprar. Y todo por mi culpa. Para este vídeo he tenido la colaboración de uno de mis hijos, que me ha ayudado a encontrar localizaciones en las tomas exteriores y ha cargado con el trípode todo el tiempo. No estamos haciéndoles la competencia a nuestros amigos Pablo, André y Alex, a quienes les enviamos un fuerte abrazo y felicitamos por su magnífico canal Atrapando el Tiempo. Simplemente nos fuimos a dar una vuelta al bosque para sobrellevar el calor tan horrible que está haciendo en estas tierras germanas. Y se nos ocurrió llevarnos la cámara y el reloj para hacer algo distinto. Nos alegra enormemente que el tiempo os haya traído de vuelta a mí. Decía que no lo vais a poder comprar porque está agotado en todas sus versiones de diales. Y que es mi culpa porque este reloj ya lo recibí hace muchos meses. Pero ya sabéis, aunque aquí vayamos de guardianes, lo debemos hacer muy mal porque el tiempo se nos escapa. Este Axios Pathfinder es un claro ejemplo de las ventajas que ofrece Kickstarter frente a los diferentes métodos tradicionales para adquirir un reloj. Os dejo por aquí arriba una tarjeta que os lleva a mi vídeo sobre las claves para patrocinar en Kickstarter. La campaña comenzó en abril de 2021 y, ojo, se financió en 2 minutos, alcanzando un número total de 637 patrocinadores y una recaudación total de 165.000 euros. Y no podía ser de otra manera, tratándose de un reloj tan atractivo y viniendo de Axios, que ya contaba con cierta experiencia en Kickstarter, siempre con resultados muy positivos, a lo que sin duda ayuda el hecho de que uno de sus fundadores sea el fundador de Celos, una también muy conocida marca joven como a mí me gusta denominarlas. El reloj me llegó en noviembre de 2021 y hasta entonces ha estado pacientemente guardadito en su caja esperando ver la luz del día y ese momento ha llegado. Nos dicen que estamos ante un reloj de batalla o campo. Pero yo no lo creo. Tomo prestada la definición del creador del canal Just One More Watch, que lo define como reloj de vestir vintage con aire de reloj de batalla retro. Y que creo que lo define muy bien. Es un reloj inspirado en los relojes de batalla de los años 40, pero con un aire elegante que me recuerda más a un reloj de vestir. La premisa para un reloj de batalla de los años 40 del pasado siglo era muy sencilla, a la vez que familiar para todos nosotros. WWW. Y no tenían internet, no. En realidad se refiere a watch, de reloj, wrist, muñeca y waterproof, resistente al agua. Este reloj quiere retener ese concepto, pero aplicado a las tecnologías de producción horológica modernas con materiales modernos. Este modelo es el Pathfinder Crimson o carmesí en español, que fue el que más me cautivó de las opciones que ofrecía la marca, pues muestra en el dial una textura arenosa en gradiente que aún no existía en mi colección. La caja es de acero inoxidable 316L y presenta un nivel de acabados propios de relojes mucho más caros. De hecho, me parece increíble que un reloj que se vendió por 205 euros en la Super Early Bird de Kickstarter presente estos niveles de acabados, donde zonas cepilladas están separadas por perfiles pulidos, dándole al conjunto una elegancia y que yo no he visto ni en relojes 10 veces más caros. El dial muestra los índices horarios en números arábigos de considerable tamaño, aplicados y muy rellenos de C3X1 Superluminova, material que también encontramos en los puntos horarios, doble a las 12 y separados por un rectángulo vertical que también vemos a las 6 y en horizontal a las 3 y a las 9. Las agujas en forma de espada enmarcadas y separadas por la mitad también están rellenas de pasta luminosa. Por lo demás vemos el logo de la marca aplicado y en la mitad inferior leemos Pathfinder y 200 metros o 660 pies, que es la resistencia al agua que ofrece.
La corona roscada, un gran plus en este reloj, viene grabada con el isotipo de la marca. El cristal es de zafiro plano y está tratado con varias capas antirreflejos. La tapa roscada no deja ver el movimiento, cosa que se agradece pues no hay nada interesante que ver en un NH35. En vez de eso, nos presenta el caballo alado Pegaso y una cita histórica que, bueno, en mi opinión se podrían haber ahorrado. No sé por qué, pero es común ver que estas marcas jóvenes echan mano con mucha libertad de las citas históricas, que no pintan nada en la tapa de un reloj en mi humilde opinión. En este caso leemos "And how man can die better", una cita de la antigua Roma. Por cierto, esta cita sale en la película Oblivion, en un momento muy épico del film. How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? I created you, Jack. I am your god. El brazalete es otro highlight. Es una pasada. Se trata de un brazalete personalizado para este reloj, casi un brazalete tipo Engineer de 5 eslabones independientes, sólidos, con acabados en cepillado y los bordes de los eslabones centrales pulidos. Me encanta este brazalete que además presenta los pernos atornillados. El cierre es típico de relojes divers, lo que no me termina de gustar, pues creo que rompe un poco la estética tan elegante y refinada del brazalete. Lo bueno es que presenta 6 microajustes que lo hacen al menos muy útil. La caja y el brazalete son de acero inoxidable y el cristal de zafiro. Tiene unas medidas de 40 milímetros de ancho, 12 de grosor, 47 de alto, 20 de distancia de asas y pesa 165 gramos. Tiene una resistencia al agua de 200 metros gracias a la tapa roscada y a la corona roscada. Lleva el conocidísimo calibre de Seiko NH35, un calibre automático de 25 rubíes que late a 21.600 alternancias por hora y que tiene una reserva de marcha de 41 horas. Es un movimiento hackeable y creo que todos coincidimos en decir que es un movimiento fiable a la par que económico. No me gusta que al ser un movimiento con fechador deje una posición fantasma, la primera posición al tirar la corona, pero supongo que este es uno de los compromisos que se deben aceptar con este tipo de relojes. Me hubiese gustado mucho y creo que hubiese estado más a la altura de este reloj tan bien conseguido, que hubiese estado equipado con un calibre de una serie más elaborada, un High Beat Top de Miyota o por qué no un Sellita suizo. Siento que de alguna manera este calibre se queda corto para el conjunto del reloj. Quiero decir, le han puesto mucho esmero en el dial, en las aplicaciones, en el finishing de la caja, el magnífico brazalete que monta y luego van y le meten un NH35 que es lo que encontramos en muchas otras propuestas menos refinadas y en muchos relojes chinos de 60 euros. Yo hubiese pagado más por un calibre menos común, ya que el reloj en sí es algo exclusivo. Pero entendemos también que este NH35 es una apuesta por la contención de los costes de producción y también una apuesta segura en cuanto al abastecimiento, ya que la espera para un Sellita es más larga, por no hablar ya de los ETA, que solo un par de casas relojeras suizas y alemanas con estrecha relación con el gigante suizo pueden conseguir, y a cuentagotas. Así que se lo perdonamos, primero porque no se ve, 1000 veces prefiero el caballo alado que una ventana de exhibición que deja ver a un NH. Así que bien hecho al taparlo. Y se lo perdonamos también por el punto que viene a continuación. Las calidades están presentes en cada ángulo del reloj y espero que las tomas macro que estoy incluyendo en el vídeo os den también esa impresión a vosotros. Se ve sólido, con sus 165 gramos de peso, su brazalete sólido y esos acabados propios de relojes mucho más caros, siempre que no nos fijemos demasiado en el cierre, que junto con el calibre son los dos detalles que más me chirrían de este reloj. Solo viene con garantía de 1 año y creo que hoy en día, como mínimo, deberían de ser 2, si no 3. Y hablando del calibre, el crono comparador nos da una desviación de entre 0 y 4 segundos en las pruebas que he hecho. Algo que sorprende y me dice que esta casa relojera se toma interés en ajustar sus calibres. No es poco común encontrarse con estos calibres genéricos en otros relojes, incluso más caros, sin ajuste alguno y con desviaciones de más de 20 segundos diarios, que dicho sea de paso, tampoco estaría mal tratándose de un calibre producido en masa.
En mi muñeca de 16,5 centímetros, sus 40 milímetros de diámetro y su bajo perfil de 12 milímetros, ayudado por la curvatura de las asas y sobre todo por los eslabones finales tipo hembra, hacen que se adapte a la muñeca perfectamente, siendo, con sus comedidos 47 milímetros de altura, un reloj apto para muñecas pequeñas. Los que lo adquirimos en Kickstarter recibimos por $10 de suplemento esta bonita correa tipo NATO en verde militar, que sería una buena opción si queremos usar el reloj como reloj de batalla, cosa que personalmente no recomiendo. La legibilidad está garantizada por el contraste entre la esfera carmesí y las manecillas claras con perfil metálico pulido. Aquí os dejo a cámara rápida la prueba del lumen. Hasta los 6-7 minutos es aceptable y al final de los 10 minutos de prueba prácticamente no se nota ya la pasta luminosa. Aunque este Axios Pathfinder se presenta como un reloj de campo o batalla inspirado en los relojes de este tipo de la Segunda Guerra Mundial, yo me inclino más por sus cualidades como reloj de vestir con aire vintage. Te lo puedes poner perfectamente para ir a la oficina, para salir con los colegas o para ir a la playa, ya que su resistencia al agua de 200 metros te garantiza una hermeticidad excelente. Me resulta muy atractivo su dial y con esa esfera carmesí va a levantar curiosidad en quien te lo vea puesto. Tengo varios relojes denominados Field, pero ninguno con estos acabados y estas pretensiones elegantes que lo hacen único en mi colección. A los 205 € del precio de la contribución a la campaña en Kickstarter hay que sumarle 56,33 de impuestos y tasas de importación, ya que el reloj me llegó desde Singapur, sede de esta joven casa relojera. Un precio muy ajustado, yo diría que bajo para tanto reloj. Los últimos ejemplares se vendieron alrededor de los 330 € en la página web de la marca, y a juzgar por la rapidez con que se liquidaron, creo que a muchos les siguió pareciendo un precio justo por un reloj bien acabado, lleno de detalles y sobre todo muy exclusivo. No sé si Axios volverá a producir este modelo. Ahora están centrados en una nueva campaña que acaba de terminar en Kickstarter. Y como son muy pocos los que llevan todo el peso, puede que no vuelvan a tener tiempo para gestionar otra tanda de estos Pathfinder. Esto los convierte en relojes muy exclusivos, algo por otro lado común entre las marcas jóvenes. Este modelo Crimson es una de las 8 variaciones de esfera que había disponibles, y según me han confirmado desde Axios, solo fue producido 110 veces, así que eso lo convierte en un reloj aún más exclusivo. Vamos a ver las cosas que me gustan y las que no me gustan de este reloj. En el lado positivo tenemos su nivel de acabados, sobre todo su caja y su brazalete, la hermeticidad de 200 metros con la tapa y la corona roscada, sus medidas, un aplauso por la vuelta total del reloj de 40 milímetros. Su ajuste de fábrica, que me ha sorprendido, y su exclusividad. En el lado negativo, no me gusta el cierre genérico tipo diver que poco encaja con la elegancia del reloj. La garantía es de un solo año. Y el NH35, sí, sé que también es un Pro, lo acabamos de mencionar, porque en realidad es un calibre sólido que da muy buenos resultados. Y además no se ve, pero a este reloj yo le hubiese puesto un corazón suizo, como los relojes que homenajea de los años 40. Y la posición fantasma de la corona, que está relacionada también con el punto anterior. Si resumimos todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos a un guardián que destaca en casi todo, sobre todo en su calidad y ajuste, su estilo y diseño, sus materiales y medidas, su legibilidad y la exclusividad. En total, obtiene una puntuación de 83 sobre 100. Si podéis comprarlo de segunda mano, es sin duda una buena compra. Tal vez lo vuelvan a producir. Si son listos y saben ver la facilidad con la que se ha vendido, harán más. Como lo he tenido tantos meses en la caja sin prestarle atención, lo llegué a meter en la lista de relojes que quiero vender, porque tengo ya demasiados y no me da la vida para disfrutarlos a todos. Pero ay, después de llevarlo unos días y después de haber escrito este guión, me he convencido de que quiero que se quede en mi colección. Este Axios Pathfinder recibe el sello de calidad del Guardián del Tiempo. Y el final statement: ¿y cómo puede el hombre morir mejor que enfrentando pavorosos peligros? Por las cenizas de sus padres,
y por los templos de sus dioses. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos, Gracias por vuestro tiempo. nos vemos en el siguiente y recordad que... No hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo. No. Aquí pone guardianas y guardianes. Vale, pues así, guardianas y luego guardianes. Que te lo sabes tú. Venga. Bienvenidos guardianes y guardianes a un nuevo vídeo. Ya has dicho guardianes 2 veces. Bienvenidos guardianes. Ay, no. Guardianes y... No. También hay guardianas. Pocas, pero algunas. A ver. Bienvenidos guardianas y guardianes Sí, pero ahora sí que se note que tal, ¿no? a un nuevo vídeo para el canal. Perfecto. Por fin. Ahora, nos alegra. Qué complicado es.